tema nuevo, ¿ok? Muy bien, ¿alguien está escribiendo? No hay ningún problema, Sailin, ¿ya? A todos nos pasa en algún momento, si es que por alguna razón la señal cae, o en algunos sitios incluso está produciéndose apagones, normal, solamente informen a coordinación, a mí, Yesenia, y normal, y ya vemos la forma de poder ayudarle, ¿ok? Y en el caso de el internet, si lo saca el internet del Zoom, normal, después vuelven a ingresar, yo les hago pasar. No hay ningún problema, porque ya sé quiénes han llegado temprano. Muy bien. Entramos al PPT, a la presentación de este tema, magnitudes físicas. ¿Ok? ¿Alguien me podría decir qué entiende por magnitudes? ¿Qué es para Profesor, el Es tema todo ya lo lo que habíamos se puede trabajado. medir, profesor. Todo lo que puede medir, Todo lo que se mide. lo que se todo lo puede, que se puede medir? todas las materias Ok, Sí, profe. muy bien. Todo lo que se puede medir. ¿Y para qué será importante medir las cosas? ¿O no es Para importante? poder saber cuánto de longitud, cuánto de medida tiene cada objeto o persona, para saber sus medidas en específico. Para poder saber sus medidas en específico, claro, muy bien. Porque, por ejemplo, si, por ejemplo, ponemos a dos alumnos, uno al lado del otro, ¿ya? Uno al lado del otro, yo no puedo decir, si no hubiera magnitudes, yo no podría decir, ¿no? Ya, él es un poquito más alto, o el otro es un poquito más bajo. ¿Pero de qué? O sea, yo cómo lo puedo verificar, yo cuánto puedo, ¿no? ¿Cómo yo puedo, saber la diferencia? O, por ejemplo, para elaborar la ropa, ¿no? Yo no le puedo decir al sastre, no le puedo decir, ¿sabe qué? Hazle la ropa de acuerdo a su cuerpo. Pero ¿cómo podría hacerlo el sastre, no? No podría. O, por ejemplo, imagínense que su mamá de ustedes va al mercado y le dice, señora, deme un poco de pollo. ¿Pero qué es un poco de pollo? No sé, no entiendo, ¿no? Entonces, si se darán cuenta en estas cosas, ¿no? En estas acciones que son comunes, es muy necesario tener magnitudes, porque de lo contrario, nosotros no podríamos ser muy exactos, ¿verdad? Seríamos bastante inexactos, ¿sí? Entonces, es importante y por este motivo es que se crearon las magnitudes, para poder calcular las medidas, ¿ya? De cualquier objeto. Y no solamente la longitud, sino otras medidas más. Por ejemplo, la masa de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, viene un doctor a tu casa o tu mamá te lleva al doctor y el doctor le dice, ¿pero cuánto de fiebre tiene? Está un poquito alto, está un poquito caliente. o ¿Pero sea, cuánto es profesor, lo eso? que usted quiere decir es que tiene que ser específico. Claro, porque si nosotros no tuviéramos magnitudes, no seríamos específicos, ¿no? No seríamos específicos. Por ejemplo, tu mamá, César, otra señora le dice, oye, tu hijo ha crecido bastante, ¿no? Pero ¿cuánto es bastante? ¿1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros? O sea, no podríamos ser muy exactos, ¿no? Y es eso, a veces, profe, eso a veces me pasa a mí. Claro, entonces eso pasa porque nosotros no manejamos las magnitudes. Y es por eso que los científicos sintieron la necesidad obligatoria, imperiosa, de inventar magnitudes, ¿sí? Porque de lo contrario no seríamos muy exactos. Habría una serie de problemas, ¿no? ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, que en una comida, ya que se acerca la Navidad y muchos les gusta comer pavo, ¿cómo harían para dividir, no? El pavo entre todos los comensales o entre toda la familia, ¿no? El papá diría, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama? El pedazo más grande. Pero ¿cuánto es el pedazo más grande, no? El cuarto del pavo, un octavo del pavo, ¿no? O sea, no seríamos muy exactos, como dijo su compañero, es muy necesario tener magnitudes para poder calcular las medidas de de todos los cuerpos, de todas las materias. Muy bien. Ok, eso es importante, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pide la clase? Nos pide, hay una lista de cotejo. Primero, vamos a resolver a manera de motivación, aunque ya hemos hecho una pequeña lluvia de ideas, ¿ya?
sobre algunas magnitudes que se manejan a nivel internacional. Vamos a resolver una sopa de letras que nos va a servir a manera de motivación para que nosotros podamos familiarizarnos con algunos términos. Profesor, Dime. profesor, nosotros ya hicimos esa clase, esa parte de anterior clase. La hicimos hasta la lluvia de ideas y subimos también con letras. Y las preguntas. Sí, profe, pero grupal. Ya, Usted nos agrupó para hacer las preguntas y le Ya, enviamos. muy bien. Ustedes ya resolvieron la sopa de letras, ¿verdad? Sí, profe. profesor. Sí, profesor. A ver, ¿llegamos a ver el video? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Estamos en la lluvia de ideas, ¿verdad? Eso respondimos grupalmente. Usted nos Ya, dejó un ya, grupo. muy bien. Entonces, muy bien. Ok, ok. Y si nosotros verificamos acá, ¿ya? Tenemos este cuadro, ¿no? Donde tenemos que relacionar algunas actividades, ¿no? Con diferentes objetos que sirven para medir. A ver, si ya han visto esto de acá, a manera también de tener una idea, ¿alguien podría decir cada uno de estos a cuál pertenece, a qué instrumento pertenece, a qué instrumento de medición pertenece? A ver. La temperatura con el termómetro. A ver, vamos en orden. ¿Cómo yo mido el ancho del salón? ¿Con qué objeto? ¿Con qué instrumento yo mido el ancho de un salón? ¿Con el metro? Metro. El metro. El Metro. 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 El metro. Muy bien. Le voy a poner una X. Ya está, el metro. ¿Ok? Ahora, el tiempo que demora un atleta en recorrer 400 metros planos, ¿cómo lo mido? Con el cronómetro. Cronómetro. Muy bien. Muy bien, cronómetro. La temperatura del cuerpo humano, ¿con qué lo mido? Termómetro. Muy bien, muy bien. La intensidad de corriente. Tensiómetro. Tensiómetro. No, Metro, profe. no, tensiómetro no. Amperímetro. Muy bien. La presión alta. Tensiómetro. Tensiómetro, muy bien. ¿Y por medir la presión? Y barómetro. Barómetro. Chicos, a ver un ratito. Chicos, ¿usted alguna vez, o bueno, sus papás, ¿cómo se llama alguno de ustedes tiene carro? ¿Auto? ¿O camioneta, lo que sea? Camioneta. Profe, mi tío. Ya, muy bien. Por ejemplo, para medir la presión de la llanta, porque la llanta debe tener una cantidad de presión de aire, ¿sí? Para que así el carro se pueda movilizar de la mejor manera. Entonces existe un aparatito que parece un lapicero, que es un barómetro. Y la persona que sale todos los días a trabajar en su carro, su auto, tiene que medir la presión de la llanta, porque si está muy baja, el carro no va a desplazarse bien, va a tener resistencia para poder movilizarse. Y si está muy lleno de aire, su presión demasiado alto, ¿ya? Ante cualquier bache, el carro va a rebotar demasiado. Entonces, por eso existen estos barómetros que sirve para medir la presión de las llantas. Imagínate qué importante es esto, ¿no? Saber la presión en la llanta, porque imagínate los que trabajan todos los días con su movilidad, los taxistas, los microbuseros, ellos necesitan todos los días medir la presión en la llanta, porque de lo contrario van a tener problemas, ¿no? Porque si está muy baja, la llanta se puede dañar o el carro no acelera mucho. Y si está muy alta, entonces la llanta va a rebotar ante cualquier bache y es peligroso también porque podría producir un accidente. Muy bien. Ya tenemos una idea acá, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Ya? Luego, observa el video, ya hemos observado el video, ya han socializado en grupo, ¿ya? Identifica los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida más usadas. Analiza los procedimientos requeridos. Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a identificar los múltiplos y submúltiplos y también las magnitudes. Algunos ya sabemos lo que es magnitudes, ya hemos estado conversando sobre esto. Sabemos que hay magnitudes, ¿ya? Clasificaciones de magnitudes. Según su origen,
tenemos las fundamentales y las derivadas, ¿sí? Y según su naturaleza pueden ser escalares o vectoriales. Muy bien, vamos a ver ahorita en qué consiste cada una de ellas, ¿ya? Un poquito. A ver, un ratito. Ya. Muy bien. Entonces tenemos dos formas de clasificar las magnitudes. Según su origen, que pueden ser fundamentales y derivadas, que son las más conocidas, y que está instituido por el Sistema Internacional de Unidades. O sea, a nivel mundial hay una institución que determina ya y regula estas magnitudes. O sea, no vayan a pensar que agarres tú puedes crear tu propia magnitud y ya la utilizas a tu manera. No. Las magnitudes están regidas por una institución internacional que es la que regula estas magnitudes. ¿Ok? Y en el caso de la clasificación según su naturaleza, ¿ya? Tiene que ver con algunas características del objeto que se va a medir. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos acá las magnitudes fundamentales, ¿ya? Magnitudes fundamentales, ¿sí? Magnitudes derivadas, ¿ok? Y tenemos magnitudes suplementarias. Las magnitudes fundamentales son las más conocidas, son las que se utilizan a diario en todas las actividades que nosotros realizamos, ¿sí? ¿Ok? Son las más conocidas. Alguien por si acaso, si se ha dado una leidita esto de las magnitudes, ¿me podría decir cuáles son las magnitudes fundamentales? A ver. ¿Cuáles serán las magnitudes fundamentales? Para pesar. Las medidas, profe, Las medidas, el peso y las medidas en general. pesar. Peso. La longitud es la masa, el tiempo, la masa, el tiempo, la temperatura. temperatura, la termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, Todo eso, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien, chicos. Eso es bueno, ya que lo tengan claro, ya. Otro colorcito. Ahí tenemos las magnitudes fundamentales, ya, que son las principales, las más conocidas, ya. Tenemos acá las magnitudes de la longitud, ya. ¿Con qué instrumento se mide la longitud? A ver, con un metro, Con un una metro. aguja. Con un metro, profe. Con un metro. Ya, con el Metro. ya. Muy bien. Ok, Metro. muy bien. Ok. Entonces acá tenemos las principales magnitudes. Un ratito, alguien está escribiendo. A ver. Fabiana, por eso dijo, ya, no hay problema, Fabiana, ahorita tomamos lista de nuevo. Entonces tenemos 7 magnitudes fundamentales, que son las más importantes, las más conocidas. La longitud, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para medir la distancia o el tamaño de un objeto, ¿ya? La masa, que sirve para medir, ¿no? La cantidad de materia o el peso de un objeto. El tiempo, ya sabemos, ¿no? El tiempo es muy importante acá, para poder saber cuánto nos demoramos en hacer alguna actividad, ¿sí? La temperatura, ¿no? Importantísimo para saber cómo varía, ¿no? La diferencia entre el calor y el frío, ¿no? Cómo va variando esto, si nos permite determinar la temperatura. Incluso en procesos industriales es importantísimo el uso de la temperatura. Porque ¿qué pasaría si no hubiera magnitudes para medir la temperatura? ¿Qué pasaría? De repente en una industria donde tienen que, por ejemplo, sancochar un alimento a 100 grados de temperatura, pasaría 100, 200, 300 grados, se quemaría y ya no tendríamos un producto. Entonces es muy importante la temperatura. Incluso hasta para poder hervir la leche, dice que la mejor manera es que cuando la temperatura de la leche llega a 75 grados, a esa temperatura la leche se pasteuriza, o sea, matas las bacterias a 75 grados. Pero si no tienes un termómetro, ¿no? Industrial para medir esas altas temperaturas, entonces lo puedes hacer, como dice vulgarmente, al ojímetro, pero no es muy exacto, ¿no? ¿Y cuando nosotros sabemos que ha llegado a 75 grados la leche? Cuando comienza a salir burbujas. Cuando comienza a hervir, vemos unas burbujas, ahí está llegando a los 75 grados.
pero no es muy exacta, eso sí. Tenemos termodinámica, ¿ya? Profe, una cosa, también cuando dicen que la leche, dice que cuando usted tiene razón, porque cuando la leche se calienta sale burbujas, pero no solo porque se calienta, a veces también, ¿cómo se llama? Porque a veces no la han tomado y la han dejado en un vaso y se va así desgastando la leche. No es que se desgaste, sino se comienza a descomponer, ¿ya? Se comienza el proceso de putrefacción. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de la leche, si tú le echas una bacteria o le echas un hongo, entra en un proceso de fermentación. Y producto de la fermentación salen las burbujas. ¿Y esas burbujas qué representan? El CO2. Cuando un cuerpo se descompone, se fermenta, se pudre, comienza a liberar dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien. En el caso de la termodinámica, es la que mide la cantidad de energía de un cuerpo. ¿Sí? ¿Ok? La intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Es importantísimo porque permite a nosotros saber la cantidad de corriente que pasa por el cableado eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una intensidad de corriente y acá otra. Por ejemplo, no sé si sabrán ustedes que en Estados Unidos la intensidad de corriente es menor que acá en Perú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si un instrumento que tiene que está creado para menor intensidad lo ponen acá en el Perú? Se quema, ¿sí? Yo una vez me pasó eso, una experiencia, y por no saber, y por no averiguar tampoco, tenía un sobrino que vino a Estados Unidos y vino con su consola de videojuego, y él venía con su, a ver cómo le llama, transformador de corriente, y mientras que él estaba durmiendo dije, pues voy a utilizar su consola, ¿no? A ver de qué se trata, ¿no? Y lo conecto directamente, pero sin el transformador, y salió chispas. Y ya lo desconecté, agarré, traté de echar ambientador, algo porque olía como a quemado. Y a la hora que él se levantó, prendió su consola, no prendía. Y me dije, tío, ¿pasó algo? Porque huele un poco a quemado. No sé, Leo, alguien ha cogido, mira. Y bueno, ya un poco con el cargo de conciencia, porque no prendía, lo llevé al técnico y me dijo que menos mal se había quemado solamente un poco, un transistor o algo, parte de ¿no? Pero que era fácil de poder cambiar y corregirlo. Entonces, desde ahí, como dice, a la mala, aprendemos lo importante de saber la intensidad de corriente, ¿sí? ¿Ok? Es importantísimo porque eso nos permite utilizar algunos objetos. Objetos que vienen, por ejemplo, del extranjero, sobre todo americanos, utilizan otro tipo de intensidad de corriente. Y acá se utiliza mucho más. ¿Sí? La intensidad luminosa, ¿no? ¿Con qué intensidad ingresa la luz solar, ¿no? Y que esto se ha utilizado, por ejemplo, en instrumentos como los paneles solares para poder captar energía y transformarla en energía eléctrica. Importantísimo es conocer esto. La cantidad de sustancia, ¿no? En todos los procesos industriales se necesita saber la cantidad de sustancia que se va a utilizar en la elaboración de un producto, ¿no? Por eso, debido a que estas magnitudes son utilizadas en todas las actividades, unas u otras, claro, no todas a la vez, ¿ya? Por eso es que se le llama fundamentales, porque son las principales, ¿ya? De ahí tenemos las derivadas. ¿Por qué le llaman derivadas? Porque derivan de las fundamentales. Porque acá en las fundamentales trabajan una o dos o hasta tres magnitudes fundamentales para poder determinar algún tipo, ¿no?, de acción. Por ejemplo, acá tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, el área. ¿Alguien me podría decir cómo se mide el área de un cuerpo? ¿Mm? A ver, chicos. ¿Cuál es la unidad de medida del área? Yo quiero medir el área de mi casa. ¿O alguna vez ustedes han visto, cuando venden los terrenos, han visto cómo miden las magnitudes del terreno que están vendiendo? ¿Metros cuadrados, profesor? Metros cuadrados. ¿Y qué significará el metro cuadrado? Que mide la casa, ¿Cómo? la cantidad de terreno que ocupa la casa. Ya. ¿Pero por qué metro cuadrado? Y no ¿Cada solamente, metro mide igual? metro. ¿Cada metro mide igual? O sea, cada lado.
No, porque no, el terreno no siempre va a ser cuadrado. Puede ser ¿Por qué rectangular. es el área dentro de un cuadrado? ¿Cómo? ¿Por qué es el área dentro de un cuadrado? Ya, pero mi pregunta es ¿por qué metro cuadrado? ¿Y por qué no solamente metro? A ver. Porque, por ejemplo, a usted cuando se miden su estatura, ¿ustedes los miden en metro o en metro cuadrado? El metro. Metro, profe, metro. Ya, y entonces, ¿por qué un terreno, ni siquiera una casa, un terreno, lo miden en metros cuadrados? ¿Por qué? A ver. Ok. Porque tiene dos dimensiones, chicos. Tiene largo y tiene ancho. ¿Ok? En cambio, ustedes cuando le miden la estatura, están viendo una sola longitud, la altura, nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que se utiliza, aquí le llaman magnitudes derivadas, porque se utiliza una o dos magnitudes fundamentales. Recuerda que la magnitud fundamental de la longitud es metro. Pero acá el área, como tiene dos longitudes, entonces se lo mide en metro cuadrado. Ahora, el volumen, ¿en qué unidad se mide? A ver. A ver, chicos, al toque, un reto. Quiero que me digan el volumen de cualquier botella de gaseosa, de cualquier bebida. Vean ustedes ahorita el volumen. Al toque, dice ahí el letrerito. Tiene un letrerito. ¿Cuánto es su medida? A ver, cojan una botella y busquen el volumen. El volumen, ahí dicen, numeritos, dice, ¿cuánto es su volumen? ¿Cuál es su capacidad? Profe, es 6. A ver, un ratito, en orden, levante la mano. Puede ser la botella de aceite, la botella de gaseosa, la botella de agua. A ver, ya, levantado la mano, Davis. A ver, Davis, ¿qué objeto, en primer lugar, qué objeto has escogido? Una gaseosa. Ya, ok. ¿Y cuánto dice su cantidad? Un litro y medio. No me digas litro y medio. Dime lo que dice el letrero, porque ahí no dice litro y medio, no dice en la botella. A ver. A ver. Seguramente está o en mililitros o en centímetros cúbicos. A ver. No sé, profesor. A ver. Si ustedes agarran un objeto, van a ver que hay en la parte, en la etiqueta, te debe estar expresando su capacidad en mililitros, ml, o en centímetros cúbicos, cm o En cc. 500 mililitros, profe. Ya, a ver, Bri, ¿qué objeto estás midiendo? ¿Qué objeto estás observando? Yo estoy midiendo de una botella de gaseosa, profe. Ya, ok, ¿y cuánto dice? ¿Cuál es su capacidad? 500 mililitros, dice. 500 Ya, ml. 500 mililitros. 500, ese es su volumen. A ver, otro más. ¿Quién más encontró otro objeto de la casa con su capacidad? A ver, Sofía, ¿qué objetos has encontrado? También es una botella de gaseosa personal. Ya, ¿y cuánto dice su capacidad? Acá dice 600 mililitros. Ya, 600 mililitros, o sea, más de medio litro. Muy bien. Recuerden que un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Alguien más? ¿Uno más? A ver, que haya encontrado un objeto en su casa que tenga esta medida. Ya, profe. A ver, hija, a ver, dime, ¿qué objeto? Medí el objeto de alcohol. El alcohol, ¿cuánto dice su medida? 1000 mililitros. 1000 mililitros, o sea, un litro. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, ¿ya? Si se dan cuenta, en el caso de un mililitro, es equivalente a 1 centímetro cúbico. No centímetros, sino centímetros, y tampoco centímetros cuadrados, sino centímetros cúbicos. ¿Y por qué el volumen que ustedes han encontrado en mililitros equivale a los centímetros cúbicos? ¿Por qué no solamente centímetros? A ver, ¿alguien me podría dar una respuesta? Porque son 3 medidas. ¿Son dos? Largo, ancho y...
Porque son, profe? porque Son son, derivados. son derivados. Porque son dos, profe. Son Porque dos. son dos dimensiones divide nomás. dos. Dos dimensiones. A ver. Uno. Una dimensión Dos, nomás, profe, entonces debería ser centímetro. Yo le estoy diciendo que un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. 1000 mililitros equivalen a 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetro cúbico y no solamente centímetro? A ver. Por ejemplo, esta caja. Yo podría calcular el volumen. ¿Cómo? Multiplicando. ¿Cuántas dimensiones tendrá esta caja? A ver, en primer lugar, que parece un cubito. 6. 6 lados. No, a ver, 6 lados, 6. te estoy preguntando cuántas dimensiones tiene. No lados, sino dimensiones. 2. 3 Dos, dimensiones. Tiene largo, tiene largo, tiene ancho y tiene altura. Son 3 dimensiones. Todo objeto que tenga cuerpo, como esta cajita, está en 3D. Y muchas veces los chicos no saben qué significa 3D. Son 3 dimensiones. ¿Ya? 3 dimensiones. Tiene largo, tiene ancho y tiene altura. Ahora ya saben por qué se le llama, por qué son cuerpos en 3D. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y así como el área, que solamente mide 2 dimensiones. Chicos, apagamos los micrófonos, por favor. ¿En serio? Apagamos los micrófonos. No, te estoy diciendo que por favor, si pudieran apagar y Mira, peleas solo por gusto. A ver, Estefano Treyes, ¿puede apagar su micrófono? Ya. A ver, chicos, discúlpenme, pero estamos en una clase y yo no necesito estar escuchando las conversaciones familiares. Eso va para todos. Mientras el profesor está haciendo la clase, yo no puedo estar escuchando conversaciones, depende que tengas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Estamos en clase. Y por favor, díganle a sus papás que respeten eso. No pueden tener prendido un televisor, no pueden tener prendido el equipo. Y si al papá no le parece que el profesor les pida eso, entonces que se comunique conmigo para explicarle. Estamos en una clase. O cuando, por ejemplo, estamos en las clases presenciales, el papá se mete a la mitad de la clase a interrumpir lo que está explicando el profesor. No, no puede. No es su derecho. Entonces lo mismo acá. Yo les pido bastante que hablen bonito con su papá y le digan, ¿sabes qué? Mamá, papá, hermanito, respeta mi clase. No me pueden interrumpir con el ruido, ¿no? Que cuando está prendido el micrófono. Y ustedes también tienen que aprender, chicos, a que cuando se está filtrando el sonido, verifiquen si está prendido su audio o no. Apáguenlo, nada más. Si no, de lo contrario, ¿qué hacen? Interrumpimos una clase. ¿Sí? Díganlo bien claro. Por más que el papá diga, no, que es mi casa y yo hago lo que quiero. Disculpen. En todo caso, entonces que no se conecte su hijo. Fácil. Pero si estamos ya conectados en una clase donde no solamente es el profesor, sino son 22 estudiantes que merecen respeto. Merecen respeto y por eso tenemos que estar en silencio. Y solamente prendemos el micrófono cuando el profesor le indique. Y si al papá no le parece, que se comunique con el profesor. Nada más. Fácil. ¿Sí? Muy bien. Espero que de la mejor manera entendamos eso. Respeto, guarden respeto. ¿Sí? Estamos en una clase y son 22 estudiantes, más que el profesor, son los estudiantes que merecen respeto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, sabemos acá que las magnitudes derivadas, como su mismo nombre le dice, derivan de las fundamentales. Aquí se trabaja con 2, con 3 magnitudes fundamentales. Acá tenemos la velocidad. ¿Alguien sabe cómo se mide? ¿Cuál es la unidad para medir la velocidad? Cronómetro. No, ese es el instrumento, ese es el instrumento. Si alguno de ustedes tiene su carro de su papá, ¿cómo mide la velocidad? ¿En qué unidad? ¿Kilómetros? En kilómetros normal, kilómetro es longitud. La velocidad se mide en kilómetros. Alguien que tiene al papá que tiene su carro, pregúntele, papá, ¿cómo se mide la velocidad?
¿Ya? A ver. En metros, En metros, no, metros de longitud. La velocidad, quiero saber la velocidad. ¿Cómo Velocímetro. ya, el velocímetro es el instrumento para medir la velocidad. Pero yo quiero saber en qué ¿Kilómetro? unidad. ¿En qué unidad? A ver, pregúntele al que tenga cerca de papá o la mamá. En el tablero del carro hay un relojito que sirve para medir la velocidad. ¿En qué unidad se mide la velocidad? metros por segundo, Ah, ok. Metros por segundo o el común, kilómetros por hora. ¿Y qué significará kilómetros por hora? ¿Por qué la velocidad se mide en kilómetros por hora o metros por segundo? Por lo rápido que va. Ujú, ya. Pero también significa kilómetros por hora que en una hora, por eso dice kilómetros por hora, en una hora tú recorres 1 kilómetro. Profesor, pero mi papá, cuando va a su trabajo o cuando salimos de viaje, mi papá va a 80 kilómetros por hora. ¿Qué significará esos 80 kilómetros por hora? Que por hora va ¿Que 80 en cada kilómetros. hora va 80 kilómetros? 80 horas. En una hora va a desplazarse o va a 80 trasladarse kilómetros. 80 kilómetros. kilómetros. Ok, muy bien. Y eso es importante, porque de esa manera podría tu papá calcular, por ejemplo, digamos, que de aquí a Ica son 300 kilómetros. 300 kilómetros de aquí hasta Ica. ¿Ya? Y tu papá dice, yo normalmente recorro 80 kilómetros por hora. Ya, muy bien. ¿Yo puedo calcular en qué tiempo voy a llegar, sí o no? ¿Podría calcular eso o no? Sí, profe. Ya, Sí, muy bien. Podría profesor. Sí, calcular profe, sí. porque yo saco mi cuenta. En una hora avanzo 80 kilómetros. Si de aquí a Ica son 200, digamos, hipotéticamente, son 240 kilómetros, digamos, hipotéticamente, ¿en cuántas horas llegaría a Ica? En 3 horas, profesor. Muy bien. ¿Te das cuenta qué importante son las magnitudes? ¿No? Porque de repente, digamos, tu abuelita o tu tía que van a visitar, le ha dicho, hijo, por favor, me llegan acá a la hora del almuerzo, por favor. Entonces, sabiendo la velocidad que se desplaza tu papá en su carro, ¿no? Tu papá podría calcular en qué tiempo salir de Lima para poder llegar hasta su destino a la hora ideal. Mire, qué interesante, qué importante. Profe, Dime, queda menos de un minuto. Ingresamos de ya nuevo, saben ¿no? si se corta, ustedes ya saben los protocolos, se corta, volvemos a ingresar. ¿Está claro? Muy bien. Ahorita seguramente se va a cortar. Volvemos a ingresar, por favor. ¿Ya? Ahorita se corta.